buenas noches, gracias que nos acompañe. Estamos abriendo la semana en el análisis político. Le agradecemos en nombre de todos los que hacen posible la emisión, estar aquí en Heraldo Televisión. Estamos en el canal de televisión abierta y estamos en Isis y en Sky. A ver, hay muchas cosas que se están suscitando, que no hay que perder de vista. ¿Sabe cuál es una que merece atención? Y le prometo que en la semana la estaremos viendo. Es el caso Emilio Lozoya. Porque esto del criterio de oportunidad, todas estas cosas que se están manejando de carácter legal, pueden romper en algún sentido el juicio, el debido proceso. Entonces, si hay rompimiento del debido proceso y no se ponen a las vivas auténticamente para el desarrollo de todo el caso, que el caso ya esté echado a andar en algún sentido, aunque no haya habido una declaración ante el Ministerio Público, aunque el presidente dijo que sí ya había soltado nombres, etcétera. Bueno, entonces esto quiere decir que ya está echando a andar. Entonces, lo que no se haga bien desde la perspectiva legal va a repercutir en el juicio y va a ser motivo u ocasión para que alguien diga, miren, yo ahí, vean lo que hicieron, así que yo no le entro. Así que es importantísimo. Estos son, ya sabe, momentos de enorme cuidado, de enorme cautela que debe de tener la autoridad para llevar a buen fin el asunto. No estamos culpando a nadie hasta que no tengamos todos los elementos, pero es evidente que hay evidencias de elementos que están sobre la mesa, que están sucediendo y que merecen toda la atención. Así de fácil. Bueno, ese es uno de los temas. Otro de los temas, por supuesto, que es el COVID. Las noticias de hoy son interesantes. Quizás sea uno de los momentos más, me atrevo a decir, pues reparadores desde que estamos con el COVID encima de nosotros. Hablo de la humanidad, pero particularmente este país que crece y crece. ¿Y sabe por qué? Porque hoy se hicieron 2 pruebas de vacunas que parece que pueden dar buenos resultados en el mediano plazo. Nada es del corto plazo, del mediano plazo. Esto es un asunto interesante, se están probando tanto los laboratorios y sobre todo, pues aquí de nuevo, científicos del mundo, gracias, porque ellos son los que nos van a sacar de este apuro. Y el tercer asunto del cual vamos a hablar el día de hoy es de las quintetas para sustituir a 4 consejeros del INE. Las quintetas, hay enojos, unos dicen que lo que pasa es que hay cuotas. Vamos a hablar con los actores centrales de este asunto, sobre todo quienes se encargaron de echar a andar todo este proceso. Entonces, creo que tenemos una buena emisión de lunes con muchos asuntos que traemos también del fin de semana y bueno, vámonos con ello. Bueno, este tema con el que iniciamos lamentablemente es porque no para y porque han sucedido muchas cosas. Ahora quizás se entiende el por qué nosotros, particularmente el viernes, pusimos parte del video que se acredita al Cártel Jalisco Nueva Generación, no por otra razón, sino por lo que significa y por la trascendencia que va teniendo en la medida en que pasan los días. Bueno, este sábado se registró un enfrentamiento en el municipio de Aguililla, esto es en Michoacán. Fue entre hombres armados, vemos algunas escenas, y elementos de la Guardia Nacional. 5 civiles murieron y 2 elementos resultaron lesionados. El choque se reportó en la comunidad de la Bocanda, cuando las fuerzas de seguridad fueron agredidas por presuntos delincuentes armados. ¿Cómo se dieron las cosas? Para que usted tenga, por así que, la película lo más completa posible. De la siguiente forma. Bueno, no perdamos de vista que lo que pasó ahí, hay 5 civiles que fallecieron, que perdieron la vida en este enfrentamiento. Habrá que ver quiénes son, qué fue lo que pasó y cuál fue el protocolo que siguió la Guardia Nacional. No perdamos de vista eso. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la veracidad de los 2 videos que fueron difundidos este fin de semana en redes. Uno lo presentamos el viernes parcialmente, en el que presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación muestran armamento. Lo cierto es que esta no es la primera vez que ocurre algo así. Autoridades informaron que en esta ocasión su publicación, su conocimiento, coincidió con el cumpleaños del líder del cártel Nemesio Oseguera, el Mencho. Déjeme darle un dato que le va a llamar la atención, estoy seguro que le va a llamar la atención. ¿Sabe cuántas personas hasta hoy en la tarde en México habían visto ese video? 13 millones. ¿Sabe cuántos lo habían visto en el extranjero? 3 millones. Ahora se entiende por qué
uno lo difunde, ¿no? No es un asunto que en particular uno tenga una especie de santo y seña en relación a ello. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó esta mañana que durante el mes pasado se reportaron 2.851 víctimas de homicidio doloso, frente a las 2.916 de mayo, las 2.930 de abril y las 3.033 del mes de marzo. Destacó que con esto ya serían 4 meses a la baja y que de enero a junio hubo una disminución del 0.8%. Sin embargo, respecto al primer semestre del 2019, sí hubo un incremento, como lo puede ver en la pantalla, de 1.7%. En contraste, este es el dato que es de llamar la atención porque sí es evidente que están creciendo los feminicidios. Puede usted ver la ficha, puede usted ver la pantalla para que lo certifique, como dicen ahora, ¿no? Bueno, enero 74 casos, febrero subió a 92, marzo bajó a 78, abril y mayo se mantuvieron igual, pero el mes en que más feminicidios hubo en el país, en lo que va del año, fue el mes que acabamos de terminar, bueno, relativamente, hace 20 días, un poquito más, que es el mes de junio con 99 casos. Ojo, auténticamente ojo con esto, no lo perdamos de vista, porque rompe también muchas interpretaciones que se hacen desde el poder. Esto es lo que está pasando y estos son los datos oficiales, por lo tanto, amerita y merece tener el mayor de los cuidados y yo diría, no hay que bajar el presupuesto porque bajando el presupuesto no se atacan las causas centrales y no se cerca el problema y no se le concede al problema toda una infraestructura para poder defender a las mujeres, esa es una, y dos, que si se piensa que son otras cifras, lo que acaba pasando es que la política pública se hace distinta y con estas cifras creo que la política pública está muy claro cómo debe de desarrollarse. Bueno, estos son con los hechos de violencia al que sumamos el famoso caso ahora de Emilio Lozoya. Él continuó internado en el Hospital Ángeles Allá del Sur tras su llegada a México en la madrugada. Bueno, madrugada del viernes, y aquí le contábamos el mismo viernes en la noche lo que pasaba. De acuerdo con la autoridad, se le está dando trato de testigo colaborador por las revelaciones que supuestamente ya comenzó a hacer por las redes de corrupción y sobornos en todos los niveles. Sin embargo, se ha dicho que no se trata de un pacto de impunidad. A ver, veamos cómo va la historia del caso, pero no deja de sorprender, salvo su mejor opinión. Créame que no entiendo yo cómo es posible que ni siquiera hayamos visto una foto de este hombre, por lo menos en el hecho del hospital, que lo vean, lo que hace pensar, pues bueno, lo que hace llenar de interpretaciones y especulaciones que pienso que no hay necesidad de ellas si hubiera transparencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que se tiene que cuidar a Emilio L., ya que está aportando información a la Fiscalía General de la República. Donde ya empieza a mencionar a personalidades, a políticos y de el manejo de dinero. Entonces leí también, porque me entero por los medios, de que se filtró esa declaración. Ya se tiene, ya casi es de dominio público, ya hasta la están publicando y al parecer es real, es cierta. Entonces, lo que él va a decir, si cumple con el compromiso que tiene con la Fiscalía, pues van a ser revelaciones trascendentes, muy fuertes. Podría estar en riesgo su vida. Y podría, ¿cómo no? Y hay que cuidarlo. En un videomensaje, el senador Ricardo Monreal señala que la aplicación del criterio de oportunidad a la que se acogió Emilio L. y que accedió a ser testigo colaborador, le otorgarán la posibilidad de no ser juzgado por los delitos de cohecho, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto a cambio de ofrecer a la Fiscalía videos que exhiben pagos de sobornos que realizó a exlegisladores del PAN y PRD porque votaran por la reforma energética. Las medidas a las que se acogió Emilio L. consisten en cambio de identidad, seguridad personal a él y a su familia, recibir apoyos económicos, atención médica y acceder a un empleo. Artículo
256 y otros del Código Federal de Procedimientos Penales, cuando el imputado aporta información esencial y eficaz para la persecución de delitos graves que se le imputen, se aplicará este criterio de oportunidad, que es lo que está ocurriendo en este caso concreto. Obviamente, la información debe de ser fidedigna y ayudar a las investigaciones en la persecución de los delitos y su deslinde. El Ministerio Público dicta las medidas de protección que puedan alcanzar al testigo y a las personas ligadas con estos vínculos de parentesco o afectivos con él. Ricardo Monreal asegura que no hay precedente alguno de esta acción legal. Emilio L. pasó de acusado a prófugo y ahora es protegido. Heraldo Televisión, Luis Pérez Courtad. Bueno, como alcanza a apreciar, un caso verdaderamente complejo, digamos, en el que vamos a estar, porque además es un hecho inédito. Yo lo que pasa es que busqué las filtraciones, pero no las encontré. No sé si hay alguien, luego me ayuda, pero no, así me parece que fue un poco como, no sé, quizás los próximos días sabremos, pero diría yo cómo se filtraron y qué tan ciertas son, que se pueden dar casi como correctas y incluso están publicadas en los medios. Ahora resultó que los medios sí son la verdad. Hay una cosa ahí medio rara. Esperemos mejor, yo insisto, y veamos qué sucede. Sigue el tiempo caminando para cumplirse la semana que se informó que se le daría al señor Emilio Lozoya para salir del hospital, para que lo traten de su anemia, que dicen los españoles que ni sabían que tenía, y también para un problema del esófago. Bueno, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, apoyó la decisión del Comité Técnico de Evaluación para la formación de 4 quintetas de aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral. Es muy importante, este es nuestro tema de hoy. Esto fue luego de que más de 60 diputados de Morena, PES, PT y aliados pidieron a través de una carta que repite el proceso de evaluación al considerar que hay candidatos que no reúnen los requisitos y que son identificados como grupos hostiles a la Cuarta Transformación. Al respecto, esto dijo hoy el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo. Vale la pena seguir lo que dijo el brillante Muñoz Ledo, y no lo digo solo por lo que dijo ahora, sino porque creo que está siendo un factor muy relevante para tratar de sacudir al interior a Morena y que Morena no esté bajo el síndrome de a tus órdenes, jefe. Si hay alguno que no está enterado y firmó por casualidad, y es tienen una actitud golpista. Totalmente. Es lo que son. Y lo han hecho algunos de ellos en varias ocasiones. Les interesa utilizar el poder. Dicen que como tenemos mayoría, podemos hacer lo que queramos. Yo estoy en contra de eso y respaldo la visión de la compañera Lorena de que la decisión puede ser al final por consenso, para que no haya tentaciones, de golpismo y para que nunca se diga que la mayoría impuso a los representantes. Es el prestigio democrático del movimiento que desembocó en Morena y su prestigio histórico lo que estos golpistas están poniendo en duda, ¿no? Suena duro y es duro, No solamente es como suena, sino también como es. Y el llamado de atención que hace Porfirio Muñoz Ledo, legislador por Morena, no lo olvidemos, y además un legislador que ha sido un factor importante en la construcción incluso de la organización partidista. Bueno, vamos entonces a entrarle al tema. Saludamos con mucho gusto a Blanca Heredia. Ella es integrante del Comité Técnico de Evaluación de Consejeros del INE y coordinadora del Programa Interdisciplinario sobre Políticas y Prácticas Educativas del Centro de Investigación y Docencia Económica. Blanca, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Javier. Mucho gusto a ti y a tu auditorio. A ver, yo te diría, si no hay inconveniente, ¿qué pasó? Vamos como desde el inicio para que nos cuentes cómo surge este comité, cómo se determina el criterio, cómo van llegando, cuántas personas se inscribieron, cómo se fue dando la selección y al final lleguemos al asunto que es el que se ha convertido en controvertido. Adelante, Blanca. Efectivamente. Mira, quisiera empezar, Javier, con la conformación del propio comité técnico. ¿Sí? Fuimos nominados por diferentes instituciones. Estuvo el INAI, que nominó a Ana Laura Magaloni y a José Roldán.
espero estar bien, sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a John Ackerman y a Sara Lovera, y la Jucopo, que nos nominó a Diego Valadez, a Silvia Yorguli y a mí. Un comité muy plural, ¿sí?, de gente que no había trabajado nunca junta, todos profesionales, varios de ellos abogados, otros de otras profesiones, con orientaciones distintas, y creo que pues desde ahí la Jucopo, a la hora de nombrarnos, pues me parece que mandó una señal en el sentido de que interesaba que hubiera un comité que privilegiara lo técnico, la objetividad para poder seleccionar de entre casi 400 aspirantes una lista de 20, que a su vez se iba a distribuir en 4 quintetas, de las cuales ellos tendrían que escoger una persona por quinteta para ocupar las vacantes del Consejo General del INE, que no olvidemos, desde luego, pues es la institución que organiza las elecciones en México y que debe de ser una organización profesional y parcial en general, y desde luego en su órgano de conducción, que eso es lo que es el Consejo General del INE. En el momento en que vivimos, pues la verdad, mucha polarización, era muy importante que este proceso se cuidara en todos sus aspectos, en todos sus detalles, y así ocurrió. Desde el inicio trabajamos con la idea, los 7, de que había que construir reglas a los que nos ciñéramos todos, que privilegiaran el análisis detallado, objetivo, de los diferentes documentos que presentaron los aspirantes, y eventualmente hasta llegar a la fase de entrevistas. Las primeras fases transcurrieron muy bien, acordamos todos los métodos de trabajo, innovamos en varios sentidos. Fue un examen, por ejemplo, en el que no solamente evaluamos conocimientos, sino también capacidad de argumentación, por ejemplo, y así fue transcurriendo el proceso. Llegamos al momento de las entrevistas, bueno, se nos cruzó la pandemia, ¿sí?, entonces alargó mucho el proceso, y iniciamos las entrevistas ya este mes, 5 días de 10, 12 horas diarias de hacer entrevistas a los 60 candidatas y candidatos. Acordamos un conjunto de criterios que eran los que íbamos a valorar en particular, en los cuales estuvimos de acuerdo los 7 integrantes: integridad personal, independencia de criterio y autonomía frente a cualquier fuerza política, grupo de interés, capacidad de argumentación, capacidad de expresión oral, respeto y aprecio por la pluralidad, la inclusión y la diversidad. Ajá. Con base en esos criterios llevamos a cabo las entrevistas y evaluamos las entrevistas 60, y de ahí llegamos al momento de escoger esos 20, de los cuales armaríamos las quintetas. Como en todas las fases, insisto, la idea fue privilegiar, como venía además en la metodología aprobada y publicada para los trabajos del comité, que privilegiaríamos el consenso, que en el caso que no se pudiera hacer así, pues ya nos iríamos a la mayoría, pero en términos generales siempre, más bien no en términos generales, en todos los casos privilegiamos el consenso. Así llegamos a la definición de la lista de 10 hombres, en donde por consenso escogimos 9 nombres. En el último nombre no pudimos coincidir los 7 y procedimos a votar. Se definió la lista de hombres, llegamos a la lista de mujeres y llegamos al número 8 de la lista por unanimidad, y quedaban 2 lugares. Y había 3 candidatas que estábamos considerando pudieran ocupar esos 2 lugares. Después de repetidos intentos por llegar al consenso, no lo logramos y procedimos a la votación. El método de votación fue aprobado por unanimidad por los 7.
integrantes del comité, y a la hora de votar hubo de hecho 2 rondas de votación, con una forma de calificar para esa votación que fue sugerida por el propio John Ackerman y que todos nosotros aceptamos porque nos pareció que era buena, y procedimos a votar. La persona que John Ackerman quería que quedara no quedó en esa votación y fue manifiesto su disgusto, pero pues él había aceptado las reglas. Terminamos esa sesión, aprobamos por unanimidad la lista de 20, 10 hombres y 10 mujeres. Terminó esa sesión y ya a la siguiente y última reunión no se presentó John Ackerman. Tampoco nos hizo saber que ya no seguiría participando en los trabajos de la comisión. Muy desafortunado final, después de que en muchas ocasiones con diferencias y no siempre fácilmente, pero pusimos, digamos, el interés superior por encima de nuestras diferencias y estuvimos dispuestos a acordar las reglas del juego, dejar ponerlas así, sí. Ponerlo así. Oye, a ver, Blanca, hubo dudas, bueno, más bien no hubo unanimidad en una votación para un hombre y para, ¿es correcto? Ahí la votación era que a mano alzada o cómo funcionaba. No, le dábamos a los candidatos una puntuación, se sumaban los puntos y el candidato que tenía más puntos quedaba. Fue lo mismo que pasó con las mujeres. Exactamente igual, y te insisto, la forma específica de votación, la manera de asignarles, digamos, valores a cada candidato fue sugerida por John Ackerman. Ok, esto quiere decir que entonces, digamos, en sentido estricto, los 7 en todo estaban de acuerdo, aunque no estuvieran de acuerdo en los candidatos, pero en el método para ser seleccionados y para echarse a andar y reconocer las reglas, todos estaban de acuerdo. Es correcto. Bueno. Oye, a ver, ¿hasta ahí llegó su trabajo? Sí, nosotros después de que, bueno, ya la última sesión en la que no participó John Ackerman, nosotros definimos el método aleatorio para integrar las quintetas, las listas de 5 candidatas, 2 listas de 5 candidatas y 2 listas de 5 candidatos. La metodología a la que teníamos que ceñirnos se establecía que tenía que ser un método aleatorio. Desafortunadamente, en razón de la pandemia, no pudimos, digamos, proceder al método aleatorio más sencillo y más usual, sí, que es el de la insaculación, sí, claro, por la dificultad para reunirnos presencialmente. Entre los elementos que teníamos a mano, el que nos pareció más objetivo y sencillo y claramente aleatorio era el número de folio, y entonces procedimos a utilizar el número de folio de esos 20, ordenados de menor a mayor, las primeros 5 candidatas de acuerdo al número de folio, primera quinteta, segunda quinteta, en los siguientes folios, sí, y así igual en el caso de los hombres. A ver, ¿hubo en algún caso una argumentación, no sé si se dio en su momento, de un parentesco entre una candidata y un consejero? ¿Eso alteraba en algo, en sentido estricto, el criterio o no lo alteraba? Digamos que sí, efectivamente lo discutimos, ¿sí? Cada uno de nosotros hizo pues su trabajo de investigar, de allegarnos de información adicional a lo que ellos nos habían proporcionado y a lo que habíamos podido ver. De hecho, fue previo a las entrevistas para poderles preguntar. Varios de nosotros insistimos en que era muy importante darles la oportunidad a los candidatos de responder, sí, a cuestionamientos que pudiesen haber surgido, digamos, de nuestras investigaciones y de información que hubiéramos podido allegarnos. Y así ocurrió. Efectivamente, en ese caso sabíamos de esta situación, no hay ningún impedimento legal para que esta persona pudiera ser escogida, y como parte de la lista de finalistas, y bueno, básicamente así ocurrió en ese caso. Oye, Blanca, a ver, por último,
de los 20 de las dos quintetas, te preguntaría, en función de tu experiencia y en función de lo que vieron, ¿tenemos muy buenos candidatos y candidatas? Me parece que sí tenemos muy buenos candidatos y candidatas. Tenemos además un grupo muy diverso, esa era otra indicación que venía dada en la metodología. Tenemos una diversidad geográfica importante. En términos del lugar de nacimiento, 9 de los 20 son nacidos en la Ciudad de México, 11 son nacidos fuera de la Ciudad de México. En términos de dónde estudiaron su licenciatura, tenemos que 14 de los 24 estudiaron en universidades públicas, 6 de ellos en universidades privadas. En términos de sus cargos también tenemos una considerable diversidad. Entonces atendimos puntualmente a todos los elementos que se nos indicaban en la metodología. Una cosa que quiero señalar y resaltar y reconocer además fue el respeto completo que nos dieron y dieron a nuestros trabajos el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Mario Delgado y todos los líderes de las fracciones parlamentarias representadas en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. En ningún momento hubo un intento por, intervenir en el proceso, sesgarlo de alguna manera. La verdad es que nos dejaron trabajar en absoluta libertad. Sí. Y eso es algo que quiero reconocer muy especialmente a todos los coordinadores parlamentarios. Blanca, por último, se ha anunciado, la reunión iba a ser hoy, la pasaron para mañana para tener más información, apelaciones o denuncia de irregularidades ante el Tribunal Electoral respecto al desarrollo del proceso. ¿Una opinión sobre eso, Blanca? Efectivamente se han presentado ya algunas impugnaciones. En fases previas también hubo impugnaciones, tendremos que ver qué resuelve el tribunal. Los argumentos en las impugnaciones me parece que los candidatos y las candidatas tienen derecho a presentar esas impugnaciones. Yo no soy abogada, no puedo juzgar sus méritos y que tanto puedan tener eco y ser acogidas por el tribunal. No estoy de acuerdo con muchas de las impugnaciones, pero más allá de eso, pues habrá que esperar cuál es la decisión del tribunal. Lo que lamento muchísimo es que un proceso que fue impecable, en el que todo el tiempo privilegiamos lo técnico, la objetividad, el estar dispuestos a conciliar posiciones y encontrar acuerdos, se haya visto lastimado por las declaraciones de John Ackerman el jueves pasado ante la Cámara de Diputados, misma Cámara, ante la cual John Ackerman pues manifestó un conjunto de cosas que son falsas. Bueno, Blanca, te mando un saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros, Blanca Heredia. Muchas gracias a ti, Javier. Hasta luego, Blanca. Muy bien. Tú mejor. Buenas noches, gracias. Bueno, de aquí vamos con alguien con una vasta experiencia en lides electorales y que además fue candidato, pero no llegó a la fase final. Bueno, ni la preliminar, no, la media. Y es muy interesante saber por qué. Jorge Alcocer, además, es fundador de la revista Voz y Voto. Jorge, ¿cómo has estado? Te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí hablando espero que me puedas escuchar bien tu auditorio ahora aquí en el Heraldo TV. Muchas gracias, querido Jorge. A ver, yo te preguntaría, ¿cómo ves las cosas? ¿Qué es lo que alcanzas a apreciar? Porque incluso muchos manifestamos, como tú lo sabes, nuestra sorpresa de que tú no fueras calificando en función de tus conocimientos a lo largo de décadas y décadas auténticamente. A ver, ¿cómo ves todo lo que está pasando? Creo, Javier, y en esto tengo una opinión crítica respecto de lo que, por ejemplo, ahora la doctora Heredia manifestaba. Creo que este proceso está caracterizado, además del problema de pandemia que hubo que esperar por razones obvias. Me parece que lo que no hubo en este proceso fue transparencia. Lo que la Constitución dice es que este proceso debe estar regido por el principio de máxima transparencia y nadie sabe en realidad cómo se llegó a los primeros 60
de los que luego sacaron los 20 y a esos 60, porque llegaron a ellos. Eso nadie lo sabe, más que los 7 integrantes del comité técnico. En mi caso, déjame decirlo porque esto ya, digamos, es parte de la historia de este proceso. En mi caso, a pesar de que la sala superior le ordenó al comité técnico que me diera a conocer los motivos por los que me reprobó, vaya, el comité técnico me puso una calificación de 7, menor a la de los otros 60 que sí pasaron. Bueno, 30 hombres, vamos a dejarlo, menor a la de 30 hombres que sí pasaron. Ellos dijeron que lo habían hecho por una metodología que nadie entiende y nadie conoce, creo que ni ellos la conocen, pero bueno, que eso fue lo que le dijeron al tribunal y el tribunal se los dio por bueno. Pero después venimos a enterarnos, no solamente yo, sino el público interesado en estos temas, que el motivo por el que a mí me reprobaron no fue por mis conocimientos o por falta de experiencia. Me reprobaron, Javier, porque a juicio de estos señores y señoras, el hecho de que yo sea el coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación me invalida para ser consejero electoral del INE. Nada más, querido Javier, eso no dice la Constitución, eso no dice la ley. Y los 7 consejeros del señor tenían el derecho, tenían la facultad de imponer nuevos requisitos. Ese fue mi caso. La sala superior les toleró la violación flagrante de la sentencia. A ver, espérame, espérame tantito. Estamos teniendo ahí un problema con el audio. A ver si lo pueden ver. A lo mejor si le baja tantito al audio de la computadora puede, se puede, porque se anda medio viciando. Jorge trae un aparato para hablar aquí. Sí, es un verdaderamente sobreviviente del cáncer que ha logrado superar de manera, en verdad, con una paciencia bárbara, pero sobre todo con una fuerza sistemática. Entonces se utiliza estos aparatos. Ahí está, creo que ahí está. A ver, entonces me decías, Jorge, que nos decías que el tema tiene que ver con que, digamos, te habían reprobado, no queda muy claro el criterio de cómo fueron las cosas y resulta que porque eras el coordinador o eres el coordinador de asesores de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, eso era un impedimento, según entiendo. Así fue, eso fue lo que explicó el señor John Ackerman en una entrevista de radio el viernes pasado. Bueno, Javier, eso no está en la Constitución, no está en la ley. Entonces me parece que aquí el comité técnico, hablo de mi caso, pero hubo otros similares en los que no se explicó para nada el motivo de la calificación de la el tribunal dijo, bueno, al comité, y el comité largo hizo las entrevistas que por primera vez, Javier, no fueron transmitidas en vivo por ningún medio de comunicación. Se podía haber hecho en vivo como lo están haciendo en ese momento. Una videoconferencia, sí, pero decidieron hacerlo en privado. A ver. Y todo iba, la fiesta iba muy bien, pero al final el señor Ackerman parece que no logró que se aprobaran a los que querían. A ver, vamos a tratar de hacer un nuevo ajuste. Estamos conversando con Jorge Alcocer. Jorge Alcocer fue uno de los candidatos, se postuló él, pues. Su aspiración era ser consejero electoral. Desde la primera ronda lo echaron para afuera y Jorge Alcocer hoy nos cuenta que el viernes en una entrevista para una estación de radio, John Ackerman aseguró que la razón por la cual sacaron a Jorge desde esa instancia, desde la primera, se debe a que era coordinador de asesores, que es coordinador de asesores de Olga Sánchez Cordero. Aquí algo muy importante, repito lo que dice Jorge, eso no está en la Constitución como tal. O sea, quiere decir, si usted tiene algún cargo, no está en esa, digamos, ahora sí que no procede, si se me permite. Como tampoco procedía el caso de
una mujer que es pariente de un consejero, eso no impide, ¿no?, el asunto para que entre, como se vio al final. Pero aquí lo que viene muy importante es qué vamos a hacer con los 20 y sobre todo cómo vamos a decidir ahora bajo qué, porque hay criterio a partir de ahora, que ahorita vamos a platicar ya para cerrar la conversación con Jorge y sobre todo para que también en un momentito hablemos con nuestros invitados más adelante. La razón por la cual le concedemos tanta relevancia a este tema es por lo que va a significar para el desarrollo de las elecciones. Un INE que se encargara, eso sí se lo digo, un INE que jugara un papel oprobioso en unas elecciones en nuestro país, yo diría en las siguientes elecciones, sería verdaderamente un paso atrás en la democracia. Entonces, la forma en que vamos a elegir a quienes van a ser las y los consejeros debe ser al menos 2 mujeres. La forma en que se está haciendo es fundamental. Y aquí hay algo que, según la opinión de Jorge Alcocer, no procede, que es esto, y también hay otro algo que John Ackerman ha planteado respecto a una persona que todo indica era candidata o Jorge o el propio John Ackerman le vio condiciones para defender su caso. Cerremos, Jorge, si te parece. Sí, ¿Querrá decir, Jorge, que ahora sí que diría, todo lo que están haciendo los legisladores fundamentalmente de Morena, de plantear irregularidades y que se reponga el proceso, procede en función de lo que estás diciendo? ¿O qué crees? Porque se puede volver a... No procede nada, Javier. La Constitución, artículo 41, es clara y tajante. El comité técnico ya cumplió su tarea. Puede tener mi opinión o la tuya o la de otros, pero está protegido por la Constitución. Esos 20 finalistas no se pueden cambiar. Jorge. Si la Cámara de Diputados el próximo miércoles no logra el acuerdo de las 2 terceras partes para nombrar uno de cada quinteta, 2 hombres, 2 mujeres, uno de cada quinteta, Javier. Si no logran el acuerdo, la propia Cámara, su mesa directiva, ese mismo miércoles, pasado mañana, tendrá que hacer un sorteo y tomar por sorteo uno de cada lista, 2 mujeres, 2 hombres, y esos serán los consejeros. Pero la Constitución todavía fue más lejos, Javier. Si la Cámara de Diputados por cualquier razón no hace ese sorteo, el jueves lo tendrá que hacer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de cada quinteta, y el jueves vendremos 4 nuevos consejeros. Ya no se puede cambiar esa lista. No hay marcha atrás, punto. No hay marcha atrás, salvo que quieran atropellar la Constitución. Te pregunto, para cerrar, la inconformidad de John Ackerman y también de los legisladores de Morena, en sentido del desarrollo del proceso, ¿le das un valor más allá de lo que dice la Constitución y lo que puede pasar miércoles o jueves? Yo creo que el comité técnico hizo el trabajo que le encomendaron con el conocimiento, experiencia, recursos con los que contó. El señor Ackerman aceptó las reglas del juego y cuando no quedó los que él quería meter, fue que rompió todo. Pues, querido Javier, el que lo puso ahí, que se haga cargo del actuar de este señor. Bueno, Jorge Alcocer, te mando un saludo, buenas noches. Javier, buenas noches, un gusto en saludarte y perdón por los problemas de comunicación. No, al final salió bien y se escuchó bien. Gracias, Jorge, saludos. Hasta luego. Bueno, le voy a presentar a nuestros invitados que escucharon la conversación. Nos vamos a ir a la pausa, ya con ellos cerramos el tema. Está con usted y con nosotros María Marván, investigadora del Instituto de Investigadores Jurídicas de la UNAM y exconsejera presidenta del IFE, en su momento llamado Instituto Federal Electoral. María, te saludo como siempre, con gusto. Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a los dos por la paciencia. Nicolás Loza Otero, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y especialista en temas electorales. Nicolás, a los dos, gracias por la paciencia. Buenas noches, Nicolás.
Bueno, vamos entonces, de nuevo saludamos a María Marván. Le recuerdo, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ex consejera presidente del IFE, y Nicolás Losautero, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y especialista en temas electorales. Bueno, de nuevo el agradecimiento a los dos. ¿Les parece? Demos una ronda inicial sobre una opinión de lo que está pasando con el caso Alcocer, el caso de las quintetas, el caso Ackerman, el que ahora quieren ir al Tribunal Electoral. Empezamos, si te parece, María, contigo. Bueno, a ver, tenemos un proceso que se inició en febrero, que ha venido funcionando, se interrumpió por COVID, un imprevisto, y hasta el jueves pasado todo había venido caminando, ¿sí? El miércoles pasado nos enteramos que había perdido una votación John Ackerman por 6 votos a favor, 1 voto en contra, el de él, y que no había quedado una de sus candidatas, Diana Talavera, y eso le ha hecho o le ha permitido el ensuciar todo el proceso. De alguna manera, ayer nos amanecimos con una carta firmada por 30 diputados del PT, de Morena, pidiendo que se regresen las ternas. No hay posibilidad constitucional de regresar las ternas a ningún lado. No habría, además, qué hacer después de que se regresaran. O sea, no hay un procedimiento. Sería inconstitucional. Los diputados, el Congreso en 2014, que aprobó y metió a la Constitución las reglas de cómo formar el comité y cómo se tenía que decidir los consejeros, previeron precisamente el llegar a un momento como este, porque no es la primera vez que llegamos a un momento de grandísima tensión cuando hay que nombrar a los consejeros. Y por eso decidieron que si la Junta de Coordinación Política no se pone de acuerdo, dice el órgano de dirección, pero es la Junta de Coordinación Política, no se pone de acuerdo, tienen que proceder al sorteo. Y si no se puede hacer el sorteo en la Cámara de Diputados, se tiene que hacer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, el jueves tendremos nombradas 2 consejeras y 2 consejeros. Mi opinión general, sin poder decir que conozco a todos los que ahí están, mi opinión en general es que tenemos buenos candidatos y buenas candidatas y tendría que haber 4 buenos consejeros. ¿Cómo ves las cosas, Nicolás? Bueno, pues, a ver, yo primero señalaría que este tipo de controversias, de inconformidades, han sido normales en estos procesos, pero hasta cierto límite. Es decir, los ganadores normalmente siguen con las reglas de la secuencia que los comités técnicos, esta es la tercera vez que hay un comité técnico evaluador, y los que pasan de una fase a otra, pues normalmente guardan silencio y esperan hasta el final el resultado con la expectativa de ganar. Pero los que pierden suelen impugnar, suelen pedir información, suelen pedir motivación y muchas veces pues la obtienen. En esta ocasión no ha sido muy distinto. Este comité técnico evaluador calificó a una cantidad de concursantes que sí fue muy cuantiosa, poco más de 400, un número inédito, eso me parece que es de destacarse, que primero pasaron por un examen estandarizado. Este comité técnico evaluador no dio a conocer las notas de forma pública que obtuvieron, ni los que perdieron ni los que pasaron a la siguiente fase, pero curiosamente, y es algo que habrá luego que tratar de entender por qué, los perdedores no se inconformaron. Luego pasamos a una siguiente etapa que fue de evaluación curricular, en donde también se calificaron un ensayo y una carta de motivación. Y ahí fue, en esa, digamos, tercera etapa, porque la primera es idoneidad, la segunda es este examen estandarizado y la tercera es ensayo. Allí fue donde Jorge Alcocer y 7 aspirantes más que perdieron se inconformaron, fueron al tribunal y pidieron que las notas se hicieran públicas porque no se habían comunicado de manera pública por parte del comité técnico. Y que también
se explicara por qué se habían llegado a esas calificaciones. Más o menos en ese momento también fue que se atravesó la pandemia. Y entonces tuvimos, por un lado, la resolución del tribunal y por otro, la ejecución de esa resolución hace apenas una semana y media. Allí fue que supimos, por ejemplo, que Javier Aparicio había obtenido una muy alta calificación, 9.5, y no supimos, sin embargo, cuánto habían obtenido los perdedores, ni tampoco cuáles habían sido los criterios del comité técnico para integrar las notas. Entonces, ahí nos quedamos con una gran duda, pasamos a las entrevistas que, como decía hace un momento Jorge Alcocer, no se transmitieron en vivo, lo cual sí me parece que fue un déficit más de este comité con la transparencia, porque no dio notas de examen estandarizado, no dio criterios de evaluación de currículum, y cuando dio notas fue porque el tribunal se lo ordenó, y no transmitió en vivo ni especificó los criterios de evaluación de las entrevistas. Sin embargo, sí quiero aclarar que la secuencia fue la que de acuerdo el acuerdo político de Jucopa y las experiencias anteriores de comités técnicos indicaban. Es decir, el proceso se ha hecho conforme a las reglas, primero constitucionales y luego las que se acuerdan en Jucopo. Sí. Y quizá el único faltante a mi juicio ha sido que no fue lo suficientemente transparente, y eso lamentablemente ha coadyuvado a que cuando al final del proceso uno de los 7 integrantes, porque sí quiero insistir que se trata de uno de 7, se inconforma, y cuando menos del 20% de los diputados de la Cámara de Diputados, que son también una proporción incluso minoritaria del propio grupo parlamentario de Morena y del PT, se inconforman, es que vemos que esa falta de transparencia pues nos está pasando la factura. Yo terminaría solo diciendo, la regla se siguió, la secuencia creo que se cumplió debidamente. También creo que el comité técnico cumplió con su principal función, que es entregarnos a 20 aspirantes con capacidades técnicas comprobadas, y que lamentablemente la falta de transparencia nos está cobrando una factura que lo único que nos demuestra es que es muy importante siempre documentar paso a paso y publicitar paso a paso para evitar precisamente este tipo de controversias. Bueno, ahora, si les parece, su opinión sobre lo que inevitablemente puede interpretarse en el mediano plazo. Es ríspida la relación que tiene el presidente y algunos en Morena con el Instituto Nacional Electoral. Aquí la pregunta es, ¿pudiera lo que pasó, María, pudiera ser que colocara elementos que fueran críticos para el proceso electoral o empezar a decir no vamos a confiar en las elecciones derivado de procesos como lo que estamos viviendo ahorita? ¿Qué puede pasar, María, que en esto todos sabemos que se convierte en un asunto importantísimo? Hoy me llamó la atención, no sé si lo vieron, que Donald Trump, salvando las distancias, dijo, voy a ver si reconozco el resultado de las elecciones. O sea, aquí podríamos entrar en terrenos delicados en ese sentido. María, empezamos contigo. Ese es justamente el problema. O sea, yo creo honestamente que el hecho de que no hayan transmitido en vivo las entrevistas tiene una razón y de alguna manera lo justifico. Esto se remedió no por orden del tribunal, sino porque así era el diseño al haber subido todas las entrevistas posteriormente. ¿Cuál es la razón? Que no se pueden entrevistar a todas las personas a la misma hora, en el mismo momento, sino que necesariamente tiene que ser una tras otra. Evidentemente, las últimas personas habrían tenido ventajas sobre las primeras entrevistadas si hubieran tenido la oportunidad de ver las entrevistas que ya transcurrieron. A mí me parece una razón válida. También creo que ya deberíamos de empezarnos, no sé si a acostumbrar, pero a tomar por descontado la inaceptabilidad de la derrota que existe en nuestro país. O sea, cuando uno entra a estos concursos, sabe que puede ganar y sabe que puede perder. Y desgraciadamente quienes pierden se inconforman y dañan el proceso.
¿Cómo es que lo dañan? Justamente con lo que tú decías, Javier. Lo que están haciendo es preparando el terreno para desconocer o impugnar los resultados que les convenga impugnar, porque no veo fácil que vayan a impugnar todos, del 2021. Recordemos que hoy el INE tiene facultades sobre todas las elecciones locales. No son iguales a nivel federal que lo que tiene a nivel local. Recordemos también que le entró la prisa a la Cámara de Diputados por retomar este proceso que lo habían mandado a las calendas griegas, quizá porque nunca habíamos pensado que fuera a tardar tanto el COVID, cuando el propio INE les recordó que ellos tienen que nombrar los consejos locales pues ya de manera inmediata, porque el proceso electoral está por empezar en septiembre. Entonces, en agosto, el Consejo General del INE tiene que nombrar consejeros. Si entran deslegitimados, la verdad es que se tiende la cama, como se dice vulgarmente, para después poder rechazar los resultados electorales que no les acomoden, pero no van a rechazar los resultados electorales que les acomoden. Yo creo que ya basta de esta relación tan chantajista con el INE que le ha hecho tanto daño a la democracia mexicana. ¿Qué piensas, Nicolás? A ver, yo partiría de expresar mi acuerdo con la idea central que me parece que está en la participación de la doctora Marván, que es que las distintas fuerzas políticas del país, los distintos grupos dentro de los propios partidos, deben aceptar que a veces pierden, que a veces ganan, y que la mejor manera de construir confianza es siguiendo las reglas y no cambiándolas al gusto cuando no se obtiene el resultado deseado. Creo que en ese sentido, las expresiones tanto de Ackerman en la presentación de quintetas en Jucopo como las expresiones posteriores del PT y del grupo de diputados de Morena son realmente muy lamentables, muy poco institucionales, no abonan realmente a la discusión y a la construcción democrática en el país. Me parece también lamentable que el senador Batres haya apoyado estas expresiones, pero lo que sí creo es que no necesariamente son el punto de vista de Morena. Morena es un abigarrado conjunto de políticos, de legisladores. Me parece que en este momento, incluso en Cámara de Diputados, vamos a ver que se impone una mayoría contraria precisamente a la del grupo de Bejarano, que va finalmente, me parece, a nombrar efectivamente consejeros electorales el miércoles. Creo que hoy en la mañana, cuando el presidente López Obrador dice que los diputados deben ponerse de acuerdo, de alguna manera está respaldando el proceder de la fracción mayoritaria de Morena y de la Cámara de Diputados y descalificando o simplemente no respaldando a los Bejarano. Pero sí me parece que es importante que la sociedad tenga claro que hay un grupo que cree que es mucho mejor dinamitar un procedimiento cuando el resultado no es el que les gusta, que atenerse a la regla. Ellos tienen mayoría, ellos con esa mayoría integraron el comité técnico, ellos han seguido el procedimiento de acuerdo a las reglas y en este momento ya hicieron ayer las entrevistas a los 20 aspirantes y creo que están construyendo acuerdos y me parece que eso es lo mejor que puede sucederle tanto al INE como a la democracia mexicana. Pero hay dentro del partido que está en el gobierno en México y en una facción que representa cerca de 20% de los legisladores en la Cámara de Diputados, una intención de que cuando el resultado no es el deseado, se dinamite un procedimiento que se ha seguido con regla. Y creo que eso sí es muy delicado, sobre eso debemos estar muy atentos. Y para mí la gran pregunta que queda en el aire es si el presidente López Obrador de alguna manera avaló, conocía esta intención y esta idea de Ackerman, PT y Bejaranos, ha sido o no sorprendido, le resulta para él una carta que utilizará en el 21 si acaso pierde posiciones importantes, que era un poco lo que se sugería hace un momento,
Y creo que ahí sí, pues debemos estar muy atentos. Ojalá esto se aclare y ojalá el presidente López Obrador no tenga duda que a pesar de sus controversias y diferencias con el INE, pues debe respaldar totalmente la institucionalidad y legalidad democrática, que además esa es la mejor forma de ser guardián de la democracia en el país. Sí, tienes razón. Oye, les recuerdo lo que Jorge Alcocer hace un momento dijo, que respecto al caso Ackerman, dijo que se responsabilice el que lo puso ahí. No sé, ahí también todo lo que se podría interpretar. Les pido un minuto de salida. El balance que sacan de esto, María, Nicolás, en un minutito, porque como sea, los dos creo que coinciden y creo que el asunto va a caminar más allá de los heridos en la batalla. El asunto va a caminar inexorablemente, como apuntabas, María. Empezamos contigo, María. A ver, yo creo que siempre va a haber heridos en la batalla. A ver, es un concurso que se abrió para 400 personas, que fueron las que se inscribieron, un número sorprendente, de las cuales solamente pueden quedar 4. Es decir, 99 quedan descalificados por uno que queda calificado. Por supuesto que hay heridos, pero sí hay que darnos cuenta de la responsabilidad institucional que se tiene en estos procesos para fortalecer a la democracia. Quienes más han trabajado por debilitar la institucionalidad del INE, no solo han criticado al INE, sino que están debilitando a la democracia. Y creo que eso es lo que nos debe de preocupar y eso es lo que debemos exigir todos los mexicanos. Insisto, en las quintetas hay personas muy calificadas, no hay ningún novato. Tenemos que tener confianza y darle la confianza a la institución, porque además, por alguna extraña razón, los mexicanos no hemos querido aceptar la madurez electoral a la que hemos llegado, en donde la alternancia es lo cotidiano, la autoridad favorece las condiciones para que haya o no haya alternancia y se reconocen los resultados y hay cambio de poderes de manera pacífica. Eso es lo que tenemos que fortalecer con toda responsabilidad institucional y rechazar abiertamente el discurso que trata de deslegitimar esto. Adelante, Nicolás, para cerrar, por favor. Sí, me parece que el desenlace que hasta ahora hemos podido presenciar, a mi juicio, lo que nos muestra es un ala, digamos, dura, quizá radical, quizá intolerante de Morena, que no ha sabido perder, que quería al menos una canica, pero quizá todas para ellos, y que ha desafiado incluso al líder parlamentario de Morena. Eso, paradójicamente, puede tener un efecto contrario al que ellos mismos hubieran deseado, porque entonces obligarán a Mario Delgado a negociar con las facciones también moderadas del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano. Y creo, y fíjate, Javier, que ahí sí me iría un poco con la propia experiencia de los cambios políticos democráticos en el mundo. La mejor noticia para la democracia es cuando los no radicales, los no extremistas negocian, hacen acuerdos y en este caso presentan 4 aspirantes por consenso. Creo que eso sería lo mejor que nos puede pasar y que los votantes, que los mexicanos tengamos claro que hay una facción en Morena en este caso, pero también en los otros partidos, que prefiere dinamitar un proceso que aceptar la derrota. Wow. María, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, Nicolás, buenas noches a todo el auditorio. Gracias por la invitación. Gracias, Nicolás, saludos. Gracias, buenas noches. Adiós, gracias. Bueno, ¿qué nivel de las cosas, ¿no? Entendamos la relevancia del INE, es el árbitro de las elecciones. O sea, es quien, si hay demandas, denuncias, las recibe, y por supuesto que hay otras instancias, tribunales, etcétera, que están diseñados ex profeso por ello. Uno que más quisiera que no hubiera impugnaciones, pero habrá que ver cuántas impugnaciones dependen de la acción del árbitro y cuántas impugnaciones simplemente llegan al árbitro porque el árbitro no tiene en sus atribuciones ese terreno que muchas veces se le acusa que tiene, que no lo tiene, que esto es lo importante, ¿no? Entonces,
Las impugnaciones nunca vienen mal, forman parte de la democracia. La clave es qué hacemos con ellas y la clave es de dónde vienen, ¿no? Porque si son los eternos vicios de las elecciones, uno dice, ya párenle, ¿no? Digo, ¿cuándo vamos a parar? Pero si tienen que ver con intereses, con que uno quiere conservar una mayoría, con que hacen trampa, pues ¿qué hace ahí qué hace ahí el árbitro? Decir, oigan, pues, ahí va tarjeta amarilla, tarjeta roja, pues para eso estoy yo aquí, ¿no? Yo no voy a marcar un gol que no es gol, para decirlo quizás de manera deportiva. Bueno, en eso andamos y entiende uno que es un tema complejo, complicado, porque se juega mucho en él, pero también entendamos, ¿no? Ya somos adultos como sociedad, para lo que hemos pasado, ya ahora sí que parémosle, ¿no? Ya de una vez por todas, ya decían que las elecciones, de repente, en las democracias las elecciones se vuelven aburridas. Todo depende, ¿no? Porque nosotros hemos vivido elecciones en donde de todas acabamos de máscara contra cabellera. No acabamos en algún sentido cuando ganó Fox y ahora que ganó de manera tan legítima a López Obrador. Pero recuerde usted, nomás échese para atrás, el 88, 2006, el 2012 incluso, ¿no? Todas las cosas que pasaron. Bueno, en la democracia el que gana, gana y el que pierde, pierde. Y se gana y se puede perder por un voto. Y así funciona esto. Si eso estamos en camino de ello, pues el que gane, gane y todo el mundo reconocerá que el que ganó, ganó y el que perdió dirá, pues perdí. Son más demócratas los que asumen la derrota que los que se pavonean con la victoria. Bueno, vámonos con el COVID-19. Bueno, ¿cómo andamos de los números hoy? Se reportan 349,396 casos acumulados de COVID-19. Vamos a cifras que suenan rudísimas. Seguramente en una semana, yo creo, si no es que en una semana estaremos llegando quizás a los 500,000 casos. Bueno, ¿para qué hacemos proyecciones? Porque luego ya ve que hacen proyecciones y ya ve cómo nos va. El incremento está en 5,172 de ayer a hoy, recordando que acuérdense que son casos de ayer a hoy y los acumulados. El comparativo de decesos, hubo un acto interesante el fin de semana, por fin se acordaron de nuestros muertos auténticamente, yo no sé por qué no lo hacen más seguido. Ayer teníamos 39,184, hoy tenemos 39,485, esto es un incremento de 301. Bueno, ¿qué más tenemos en relación a este tema del coronavirus? Comparativos infectados activos, ayer 30,478, hoy, esta es una buena noticia, tenemos menos, 29,549. Esto es un decremento de 929, o sea, 929 personas menos. Y para ir cerrando el cuadro comparativo, donde también hoy se dieron ahí nuevos elementos sobre los semáforos, ayer teníamos 83,542 en sospechosos, hoy tenemos 79,112. El decremento es de 4,430, pero habrá que ver cuántas pruebas también estamos haciendo. Eso nunca lo pierda de vista. El tema de las pruebas es clave, ¿no? Porque hay asintomáticos, hay muchas variables al respecto. Bueno, hoy se destacó un hecho que sin duda alguna es importante. Todo indica que ha aparecido una vacuna contra el COVID-19. ¿Tenemos antes los estados? No. Una vacuna contra el COVID-19 denominada AZD1222, elaborada por la farmacéutica AstraZeneca y científicos, y vuelvo a decir científicos, de la Universidad de Oxford. Resultó al momento segura, produjo una respuesta inmune en la etapa preliminar de los ensayos. Esto es muy importante, en verdad, podríamos estar ante algo que podríamos avanzar y podría llegar a algunas soluciones antes del tiempo que se pensaba. No hay solución definitiva, ahí también considerémoslo, porque además traemos aquí una bronca con la industria farmacéutica bastante fuerte. El presidente no la quiere, nomás no la quiere, y pues ahora sí que los laboratorios dicen, si dicen que soy corrupto y que ahí estoy lleno de irregularidades, pues ¿por qué no me demandan? Hoy un informe importante de la UNICEF y vamos a ver los datos para que vea usted en lo que estamos de por sí que se ha agudizado con el tema de coronavirus. Más de la mitad de los niños en México sufren violencia en el hogar.
Esto es particularmente delicado, sobre todo en tiempos de confinamiento. Esto es parte de lo que registra el informe anual 2019 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Veamos esto, que incluso platicamos hoy con la representante de la UNESCO en el país. En México, el 63% de las niñas, niños y adolescentes ha sufrido algún tipo de violencia en el hogar. Este dato se desprende del Informe Anual 2019, Avances y Desafíos para la Niñez y la Adolescencia en México, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México. Detalla que 6 de cada 10 menores de 1 a 14 años ha sufrido alguna agresión psicológica o castigo físico por algún miembro de su hogar. Además, en el país se registran 4 homicidios de menores cada día. Otro dato alarmante es que 2 de cada 10 personas desaparecidas son niñas, niños y adolescentes. Según la UNICEF, casi el 50% de los 39.8 millones de menores que hay en nuestro país viven en pobreza, situación que podría verse agravada por la crisis económica generada por el COVID-19. Por otra parte, México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en cuanto a sobrepeso y obesidad infantil, ya que 35.6% de los menores en edad escolar los padecen debido a una mala alimentación. Heraldo Televisión. Este día el Instituto Nacional de las Mujeres presentó una reunión virtual a estados y municipios del proyecto de Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio. El proyecto busca brindar protección integral a casi 800 menores de edad considerados víctimas directas o indirectas del feminicidio en nuestro país. Bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos urgió al gobierno de Baja California, encabezado por Jaime Bonilla, y a los 5 municipios del estado a que garanticen el respeto al pleno ejercicio de la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información. ¿A qué se debe esto? El viernes le dimos cuenta de ello. Al menos 80 periodistas denunciaron ataques directos y freno al flujo informativo. Entre los medios se encuentran varios, ¿no? Y algunos muy destacados. El Semanario Z, el Diario Reforma, Aline Corpus y La Voz de la Frontera. Este es un asunto profundamente delicado. Hoy dice muchas cosas también el gobernador. Fíjese, el gobernador dijo hoy, ahí lo dijo a La Razón, dice que el presidente es un hombre bien intencionado que está rodeado de fifís. Y así lo dijo. Bueno, antes de irnos, vámonos con el señor Cayo para que nos diga de qué se trata, lo que empezará en cualquier momento. Adelante, Cayo, buenas noches. Mi querido Javier Solórzano, buenas noches. Hoy te tengo una pregunta. ¿Cuánto pagarías tú porque Vicente Fox te cantara las mañanitas? ¿La verdad, la verdad? Así, la verdad. ¡Híjole! ¿Lo pensarías? Bueno. Hoy vamos a platicar de la crisis que se viene y cómo lo están sorteando diferentes personajes, políticos y no políticos. Bueno, por cierto, oye, ni lo pensaría. Gracias, Javier. Dale, Cayo, hasta el ratito. Bueno, ya nos vamos. Lo dejamos con la interpretación de un tenor polaco de aria, Nessun Dorma, un video que fue lanzado en mayo y que ya alcanzó más de 54,000 reproducciones. Si usted quiere, son muchas, son pocas. Aquí lo que hay que gozar es esto y lo dejamos para que lo goce. Y ahí nos vemos el día de mañana y sígale por acá en el Heraldo Televisión.